Bienvenidos a la última clase de Excel, lo que sería vamos a ver ahora un tema bastante interesante, el cual nos puede servir mucho, ya que se utiliza lógicamente con una planilla previa para hacer una representación de datos. Lo importante es que aquí vamos a notar nosotros de que los datos se representan de una manera totalmente diferente a la de una planilla común, y por ahí, si uno hace un gráfico de la mejor manera, una persona que no entiende absolutamente de computación, que no sabe absolutamente nada, puede agarrar un gráfico que ustedes han hecho y lo puede interpretar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces es muy importante saber armar un gráfico. Van a ver que el procedimiento es bastante fácil. Lo único que tengo que hacer es tener una planilla armada ya con todos los datos y los resultados para poder justamente armar lo que sería nuestra planilla con los datos, y de allí sacar para poder armar el gráfico estadístico. Y van a notar ustedes que es muy fundamental saber armar esto, y lógicamente yo les aconsejo siempre, como lo vengo haciendo en los videos, que lean por favor las cartillas, lean la teoría, y luego al ver el video puedan cotejar la información que tienen y de alguna manera reforzar, ¿sí?, para que puedan armar los trabajos prácticos. Acuérdense de que tienen varios trabajos prácticos en los DVD en formato PDF para que practiquen. Eso es el tema, que ustedes puedan practicar a todos estos temas y luego sí volcarlos a los trabajos prácticos. Acuérdense que tienen 3 trabajos prácticos con fecha de presentación. A esta altura del partido ya tendrán que tener presentado 2 prácticos, y lógicamente ahora quedaría el último porque va a incluir los gráficos estadísticos. Ahora bien, aparte del gráfico estadístico, vamos a tocar un tema de una función lógica que también es importante que la veamos, ¿sí? Vamos a ir directamente a lo que sería la planilla de datos, que ya la tenemos armado. ¿Sí? Fíjense en que es la que ya veníamos trabajando. ¿Qué pasaría si a mí me piden, ¿sí?, que calcule o que haga un cálculo determinado, pero que se cumpla una condición determinada y me pueda realizar un cálculo, o directamente que por ejemplo, vamos a suponer que me piden, decime cuánto alumnos han superado, por ejemplo, el 8. Si han superado el 8, pone superó. Si aprobó, pone aprobó nada más. Y lo que han desaprobado, pone recupera. ¿Sí? Para eso se arma lo que se llama una función lógica si. Esta es una función un poquitito más complicadita porque usa 2 cálculos independientes, ¿sí? Ya no suma como sumar puntos sí, ya no cuenta como contar puntos sí, o ya no saca un promedio como promedio puntos sí, sino que esta función puede agarrar cualquier tipo de cálculo, ¿sí? Por eso es un poquitito más complicada. Trabaja con dos posibles resultados, un valor verdadero y un valor falso, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer fácil. Vamos a poner acá: aquellos alumnos que han aprobado, tiene que salir aprobado, una leyenda que diga aprobado. Aquel alumno que no aprobó, tiene que salir desaprobado, o recupera, pongamos recupera mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? Acá le voy a ir poniendo cómo es la sintaxis, y al mismo tiempo vamos a ir calculando, para que tengan una idea de cómo funciona esta función, que es un poquitito más complicadita. Igual, se pone sí.
abrimos paréntesis. Entonces ahora fíjense en que ahí me sale la muestra, ¿sí? Acá abajito, dice prueba lógica. Entonces, ¿sobre qué voy a saber yo si el alumno aprobó o no aprobó? ¿Cuál sería el dato que yo tengo que tener en cuenta para saber si el alumno está aprobado o tiene que recuperar? Sería del promedio, o sea, sobre estos valores, ¿sí? Entonces, sobre estos valores yo ya voy a saber qué alumno aprobó y qué alumno tiene que recuperar, ¿ok? Entonces uso este primer valor como referencia, ¿sí? Entonces, si este valor, por ejemplo, I5, es que yo sé que lo que tienen 7 o mayor a 7 han aprobado, ¿sí? Entonces tengo que colocar, si es mayor, perdón, ese es menor, si es mayor o igual, porque puede ser 7 justito o mayor a 7. ¿A cuánto? A 7, ¿sí? Si es mayor o igual a 7, el alumno que aprobó. Entonces, entre paréntesis, entre comillas, perdón, pongo aprobó, ¿sí? Cierro comillas. Punto y coma, y en este caso, si no aprobó el alumno, tiene que recuperar. ¿Qué significa? Acá fíjense, acá tengo la condición. Estoy preguntando si dentro de esta celda tengo un número que sea mayor o igual a 7. Si llega a haber un número mayor o igual a 7, la máquina me va a poner un cartel que diga aprobó. Pero si el valor que yo tengo en este caso en I5 no es ni mayor ni igual a 7, significa que es menor, tiene que aparecer una leyenda que diga recupera, ¿sí? Entonces acá pongo recupera. Cierro las comillas y cierro paréntesis. ¿Qué significa? Acá la máquina compara el valor que tengo en I5 con este número. Lógicamente, teniendo en cuenta que yo puse si es mayor o igual. Entonces pregunta, ¿qué tengo en I5? Tengo 6,8, ¿sí? Entonces la máquina pregunta, ¿6,8 es mayor o es igual a 7? Por supuesto que no. Entonces, al uno contestar que no, la máquina automáticamente pasa al valor falso, que sería recupera. Y entonces acá me tendría que salir un cartel que diga recupera. Pero si yo acá tengo, pónganle 7,5, entonces la máquina busca ¿qué hay en I5? 7,5 supongamos. Entonces pregunta, ¿7,5 es mayor o igual a 7? Lógicamente que sí. Entonces al decir que sí, la máquina automáticamente responde el verdadero, que sería lo que sigue a continuación. En este caso, aprobó. Cuando esto no se cumple, pasa lo último, en este caso el falso, que sería recupera. Esto se cumple, pasa al que lo que está al ladito, que sería el verdadero, que en este caso es aprobó. Entonces veamos, si yo presiono enter, tiene que aparecer supuestamente recupera. Ahí está, fíjense, salió recupera, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces vamos a suponer que aquí en inglés yo me equivoqué o me pasó mal el dato y se saca un 9. Entonces yo presiono enter, van a ver que el promedio sube. Entonces notemos que acá automáticamente la palabra quedó en aprobó. ¿Por qué? Porque el promedio es mayor que 7. ¿Se entiende? Deshacemos para que volvamos a tener lo mismo, y ahí quedó como recupera, ¿sí? Entonces acá tienen la fórmula arriba, fíjense, igual sí, abro paréntesis, siempre tengo que seguir este proceso, o sea, este tipo de condición. La celda donde yo tengo el valor a comparar con lo que yo necesito comparar, luego las dos posibles resultados, en este caso una palabra que dice que aprobó, que es como verdadero, y recupera, que es lo falso. ¿Ok? Ahora, para no estar haciendo una fórmula después de otra, simplemente me ubico acá. Fíjense, acuérdense de esto que habíamos visto en la primera clase, que eran las series, ¿se acuerdan? Y después en la segunda también con algunos cálculos. Clic sin soltar,
bajo hasta el último, suelto y ahí está. Sale automáticamente, fíjense en cuando recupera y cuando aprobó. ¿Sí? Entonces eso es la función lógica, que tengo que comparar una celda con su contenido, o sea, con la condición, o sea, el contenido de la celda con la condición. Y ahí tengo para calcular un verdadero y un falso. Verdadero es cuando se cumple y falso cuando no se cumple. Bien, ahora vamos a armar lo que se llama un gráfico estadístico. ¿Ok? Van a ver que esto es muchísimo más sencillo que esta función lógica. Por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento necesario para hacer un gráfico estadístico? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que necesito para el gráfico. En este caso, cuáles son los valores. ¿Sí? Bien. En este caso vamos a seleccionar los nombres de las personas. En este caso, hago clic en apellido y nombre y bajo hasta el último nombre de esa persona. Sin soltar el clic que hice con el puntero del mouse, voy a seleccionar los totales. Entonces, presiono la tecla control en el teclado. ¿Ok? Entonces, sin soltar el clic del puntero del mouse, presiono en la tecla control. Una vez que presiono la tecla control, recién suelto el clic. Y ahora me ubico en total, ¿sí? En la celda H4. Hago clic en total y bajo hasta el último total. Suelto el clic y suelto el control. Entonces fíjense en que acabo de seleccionar dos columnas que no están al lado, no están juntitas, ¿sí? Entonces significa que hemos seleccionado datos discontinuos, que significa que no están alados, no están al lado uno de otro, ¿sí? Entonces el procedimiento, acuérdense, es clic hasta donde yo termino, sin soltar el clic, presiono control y después lógicamente suelto el clic y selecciono lo que sigue. Una vez que tengo seleccionado los valores, vamos a ir a insertar entonces nuestro gráfico. ¿Ok? Vamos a hacer dos gráficos, uno para que notemos cómo es, por ejemplo, un gráfico X, y el otro tipo de gráfico también diferente para ver justamente cómo cambia un gráfico de otro. Vamos a ir a insertar. Ahí está. Notemos que donde de insertar tengo varias opciones, lógicamente, pero acá fíjense en arriba dice gráficos. ¿Sí? Acá donde está el puntero del mouse ahora en este momento, acá arriba. ¿Ok? Tengo distintos tipos, distintos modelos de gráfico. En este caso voy a elegir el de arriba, que significa insertar gráfico de columnas o barras. Clic y ahí tengo las opciones. ¿Qué tipo de gráfico quiero armar? ¿Sí? En este caso voy a elegir la primerita de columnas 3D. ¿Sí? Esta que ven acá. Ya se va a seleccionar. Acá está, ¿sí? Este que vemos aquí. Hago clic y fíjense en que automáticamente ya aparece el gráfico. ¿Sí? Vieron que solamente hicimos dos procedimientos: seleccionar los datos, insertar y elijo el tipo de gráfico y ya está. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ahora necesito modificar ese gráfico. Es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que voy a hacer es ubicarme dentro del gráfico, por ejemplo acá, donde está ubicado el puntero. Hago clic sin soltar, me deslizo hacia abajo. Lo que estamos haciendo es muy fácil, simplemente hacer que el gráfico ocupe otro espacio, ¿sí? Y al mismo tiempo lo vamos a agrandar. Entonces subo un poquito con la barra de desplazamiento que tenemos aquí. Subo un poquito, ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos acá, fíjense, en esta parte inferior del gráfico. Ok, hago clic así y sin soltar me deslizo hacia abajo, llegando por ejemplo hasta la celda N38, supongamos. Suelto y fíjense en cómo cambia el gráfico.
Se nota un poco más los nombres, por ejemplo, Cristiano, Matías, ¿sí? María, Graciela, Natalia, Roxana, Lucas. Y aparece el gráfico un poquito más presentable, ¿ok? Lo que vamos a hacer es ahora modificar un poco el aspecto del gráfico, ¿ok? Acá, fíjense, hemos calculado los totales, o sea, los totales de nota. Entonces, acá arriba dice título de gráfico, hago clic y le voy a agregar, ¿sí? Doble clic entonces ahora para modificar el texto, ¿sí? Entonces presiono cualquiera de las flechitas para que ya no esté seleccionada la palabra total, dejo un espacio, pongo total de notas alumnos de cuarto año, ¿sí? Hago clic afuera del rectángulo y ya queda, fíjense, en total de notas alumno de cuarto año. Perfecto. Ahora, fundamental va a ser de que, por ejemplo, en algunos casos, todo eso va a depender, ¿no es cierto?, de cómo uno quiera presentar el gráfico. Estas que vemos acá, que es una leyenda que tenemos acá al costadito, una guía, la podemos sacar, ¿sí? Hago clic y simplemente con el teclado presiono suprimir. Y ahí se borró, ¿ok? ¿Por qué? Porque por ahí puede ser medio confuso que aparezcan esos valores al costado. Pero ¿qué pasa? Notemos que en cada una de estas columnas, ¿sí? No, en realidad me representa un valor X, pero no están. Entonces lo que tengo que hacer es colocar los valores que representa a cada una de esas columnas, que son simplemente esto que tenemos acá arriba, ¿sí? No sé si lo notaron acá con el puntero del mouse donde se está moviendo en este momento. Esas son las notas que tienen que aparecer acá, pero lo vamos a poner en forma automática. Entonces vengo acá, fíjense en arriba, donde está el puntero en este momento, que es este signo más. Hago clic en ese signo más. Y ahí aparece eje, título de eje, título de gráfico, etiqueta de datos, ¿sí? Voy a etiqueta de datos. Hago clic. Y van a ver que aparecen en cada una de esas columnas los valores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si esos valores los noto medio chiquito y todo eso? Entonces yo puedo ir al botón inicio. Fíjense, una vez que están pintados cada uno de esos valores, ¿cómo lo hice? Fíjense, simplemente me ubico sobre cualquiera de los valores, hago un clic y se seleccionan todos los valores. Voy a inicio y le pongo tamaño, supongamos 16, ¿sí? Y ya que estamos, le vamos a poner un color rojo y en negrita. Entonces fíjense en que los valores se notan muchísimos más, ¿sí? Es más, si yo quisiera, puedo ubicarme al contorno del número y lo pongo a donde yo quiero, por ejemplo acá adentro, o sea que lo estoy moviendo, ¿sí? Me ubico sobre uno, me ubico en la línea y lo muevo para abajo, ¿sí? Me ubico en el número, sobre la línea y me muevo hacia abajo. Entonces fíjense en que se nota un poquito mejor. Ahí está, ¿sí? Ya a poquito vamos modificando. Ahí está. Perfecto. Ahí se nota mucho mejor, ¿sí? Hago clic afuera del gráfico, en este caso fuera de las columnas. Ahí se nota mejor, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que las columnas estas, que representan a los totales, supongamos, quiero que tenga otro color, no me gusta ese color. Hago clic sobre las columnas con el botón derecho. Fíjense en que todas las columnas han quedado marcaditas. Fíjense en que abajo sale el relleno, ¿sí? ¿Lo notaron? Sí, repitamos el procedimiento. Me ubico sobre cualquier columna. A ver, ahí. Fíjense en que no están seleccionadas ninguna de las columnas. Me ubico sobre cualquiera. Hago clic con el botón derecho.
se pintaron o se marcaron todas las columnas, fíjense, con unas redondelitas chiquititas. Voy a relleno y acá me sale degradado, textura o un relleno sólido, ¿sí? En este caso voy a textura y acá elijo la textura que a mí me guste para que queden mejor las columnas, ¿ok? Entonces vamos a elegir esta, la primera. Hago clic y van a notar que cada una de las columnas han quedado ya modificadas, ¿sí? Entonces como que le estamos dando un toque personalizado a nuestro gráfico. Lo mismo pasaría con las palabras de las personas que tenemos acá abajo, ¿sí? Que serían algo así como el rango, ¿no es cierto?, de cada una de ellas. Me ubico sobre las personas, ahí está. Entonces aquí voy a cambiar el tipo de letra, voy a poner agency MB y voy a poner tamaño 14. Ahí está. Le pongo un color rojo, supongamos, para que tenga concordancia con las columnas. Le ponemos negrita y ahí quedó, ¿sí? Hago clic acá en el contorno del gráfico y fíjense, ahí tengo las palabras de cada una de las personas en negrita y con otro tipo de letra, y le agregamos un color. Ahora, ¿qué pasaría si yo al fondo del gráfico le quiero agregar un color? También hacemos lo mismo. En este lugar, supongamos donde está el puntero ahora, cerca del vértice superior izquierdo, hago clic con el botón derecho y también me sale relleno. Hago clic en relleno y voy, por ejemplo, a textura otra vez y elijo una textura totalmente diferente al color de las columnas para que se entienda entonces y se pueda leer correctamente. Entonces me ubico en esta, supongamos, hago clic y notemos cómo quedó el gráfico modificado, ¿sí? Fíjense en que es bastante útil esto, es bastante sencillo, ¿sí? Hago clic afuera del gráfico y ya no está seleccionado. Y tengo el gráfico terminado. Ahora vamos a hacer otro gráfico, ¿sí? Seleccionamos de nuevo los nombres. Acuérdense, sin soltar el clic, presiono control. Una vez que presioné control, suelto el clic. Y ahora voy a los promedios. Selecciono los promedios. Hago clic, bajo hasta el último. Ahí suelto el clic y suelto el control. Ahora hemos seleccionado los apellidos y nombres de las personas, en este caso de los alumnos, y los promedios. Volvemos a insertar y vamos a ir a gráfico, pero en este caso un gráfico circular, ¿sí? Entonces elijo este de 3D, fíjense. Hago clic en el gráfico de 3D y acá está, ¿ok? Diferente al de hace rato. Ahora, ¿qué hago? Me voy a ubicar de este lugar, fíjense dónde está el puntero ahora en este momento, que es el área del gráfico. Hago clic y sin soltar lo voy a mover hacia abajo, ¿sí? Clic sin soltar, lo voy moviendo. Esto demora un poquito. Acuérdense que hay muchas cuestiones en juego que hacen referencia a que la compu por ahí es más pesada o más livianita, y todo está relacionado justamente a la cantidad de memoria o al microprocesador que podamos llegar a tener nosotros dentro de nuestras máquinas, ¿sí? Entonces esperemos a que siga bajando un poquito para dejar un espacio determinado. Ahí está. Me ubico acá, por ejemplo. A todo este momento no solté el clic, ¿no? Ahí suelto el clic. Ahí está. Entonces me ubico acá en este vértice inferior. Notemos cómo cambia el puntero. Ahí es para mover. Acá es para agrandar el tamaño, ¿sí? O acá, ¿sí? Fíjense entonces cómo cambia el puntero, ¿ok? Cuando están sobre estos indicadores que se llaman nodos. Clic sin soltar. Voy bajando hasta ahí, supongamos.
un poquito más, ahí está. Notemos que el gráfico ahora se nota mucho mejor, ¿sí? Lo mismo, puedo hacer exactamente lo mismo con con el anterior. Supongamos que este gris no me gusta. Ahí fíjense en que si un clic se pinta toda la torta. Si yo hago clic de nuevo en uno solo, ahora queda marcado uno solo. Entonces significa que puedo modificar el color. Clic con el derecho, relleno, puedo ir a degradado, ¿sí? Más degradado. Ahí, esperemos un poquito. Ahí está, ¿sí? Entonces ponemos relleno con degradado. Y acá me salen los indicadores. Acuérdense que estos indicadores los puedo elegir yo y modificar el color, ¿sí? A ver, esperemos un poquito. Acá está el color. Voy cambiando los colores. Esto ya depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo quieren ustedes que aparezca el gráfico, digamos. Acá estamos poniendo colores al azar, ¿sí? Y fíjense que automáticamente ya quedó este valor, ¿sí?, modificado en cuanto al color. ¿Ok? Ahora bien, de nuevo, clic en el gráfico. Vengo acá, que serían las opciones. Etiqueta de datos, ¿sí? Pero fíjense que cuando yo voy a etiqueta de datos, acá hay una flechita. Ahí voy a colocar el tipo de etiqueta, ¿sí? Ahí, clic. Ahí está. Me salen los valores de cada uno, ¿sí? Y vamos a ver si podemos poner un poquito más de datos. Ahí, más opciones. Entonces, quiero que aparezca el valor de la celda, ya está. El nombre de la serie. Hacemos clic y fíjense, ahí en este caso me sale por medio. Pero el valor de la categoría, a ver, ahí está, ¿sí? Eso es lo que quería que aparezca. En este caso el nombre de la categoría. Ok, cerramos acá. Y fíjense que a cada una de las porciones de la torta aparece a quién corresponde y el valor, ¿sí? En este caso fíjense aquí en el azul. Vamos a cambiar porque no se nota mucho el texto, entonces voy a buscar un relleno un poquito más claro. Puede ser ese. A ver cómo queda. Perfecto. Ok, este amarillo también. Clic con el derecho. Vamos a relleno. Voy a textura. Por ejemplo. ¿Sí? Fíjense cómo estamos cambiando el relleno, ¿sí?, de cada una de las porciones de las tortas. Estamos eligiendo al azar, lógicamente. Y ahí está, ¿sí? Perfecto. Fíjense en cómo quedó el gráfico diferente a lo de hace rato. Una vez que está el gráfico activado, también puedo hacer lo mismo con el fondo, ¿sí? Voy a relleno, acá arriba, textura, y elijamos una textura para ver cómo quedaría nuestro gráfico, ¿sí? Por ejemplo y ahí quedaría entonces, fíjense en estas palabritas de acá abajo. Podemos cambiar, ya saben, con inicio, en este caso el tamaño, pongámosles 14 y le ponemos un color, sí, directamente pongamos un color que se note un poquito mejor, ¿sí? Un rojo, a ver si se nota mejor. Sí, se nota de 10. Y lo mismo con el título, ¿sí? Podemos hacer lo mismo, o cambiar el título, como ya vimos hace rato. Eso serían entonces las representaciones gráficas de datos, que es un poquito más importante a la hora de presentar un trabajo, ya sea al jefe, al gerente, o presentar una monografía, un trabajo práctico en la facultad, en el estudio.
Y de esa manera tienen más chance de que los cálculos que ustedes hacen en Excel puedan ser expresados y fácilmente legibles por cualquier persona sin que tenga conocimiento o no de informática. Esto sería entonces lo que sería gráficos estadísticos. Fíjense entonces que para que pueda hacer un gráfico necesito tener que unos datos previos, que en este caso lo teníamos acá, ¿sí? Y habíamos visto la función lógica, una función lógica, función sí. En este caso la hicimos fácil en cuanto a los conceptos previos, que es simplemente poner una leyenda, se aprobó o recupera, ¿sí? Perfecto. Espero que todo esto les sirva para poder ir usándolo lógicamente en sus respectivos trabajos o en sus estudios, y lógicamente si ya tengo un trabajo poder aspirar a otro tipo de trabajo con los conocimientos nuevos que vamos adquiriendo. O también me puede servir, como les comentaba, para la facultad o para algún otro tipo de estudio que estén haciendo y donde necesite hacer cálculos, ¿sí? O hacer unas planillas donde necesite representar gráficos con algunos datos. Siempre y cuando ustedes esto lo practiquen, van a ver que es muy importante. Yo les aconsejo que al Excel lo practiquen mucho, ¿sí? Eso es fundamental. La práctica en Excel es muy importante. Es por eso que tienen una cierta cantidad de prácticos, como les comentaba, en PDF dentro del DVD. Entonces esos prácticos sería lindo que ustedes los practiquen, ¿sí? Se lo puedan hacer ustedes. Y lógicamente ahora tienen que presentar los trabajos prácticos relacionados con lo que están en la cartilla. Esto sería entonces la quinta clase de Excel.